Buen día, jóvenes. Bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. En esta semana, jóvenes, vamos a hacer un repaso, ¿no? Un resumen de toda la parte desde la semana 9, en los cuales hemos iniciado con los papeles de trabajo, ¿correcto? Entonces, de esa parte, ¿no? Son las preguntas o el cuestionario que va a ser evaluado para el examen final, ¿no? De este curso que es Introducción a la Auditoría. Bueno, como bien les decía, ¿no? Vamos a resumir los puntos más importantes porque ya lo hemos desarrollado. Entonces partimos, por ejemplo, de los papeles de trabajo, ¿no? La definición, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la definición, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Bueno, partimos del primer punto. Decimos que los papeles de trabajo constituyen, ¿no? La constancia escrita del trabajo realizado por el auditor, ¿no? Cuyas conclusiones son la base de la opinión reflejada en el informe de auditoría. Entonces, en otras palabras, ¿no? Son aquellas constancias que va dejando el auditor conforme va avanzando su trabajo, ¿no? Y concluyendo y asimismo, ¿no? Que va a servir como base para la opinión cuando emita en el informe final, ¿no? El auditor. Entonces, teniendo así como objetivo fundamental, ¿no? Suministrar evidencias de los procedimientos de trabajo realizado y los comentarios, ¿no? Detallados que respaldan la opinión. Pero asimismo también tiene distintos, ¿no? Objetivos, por ejemplo, planificar, organizar, ¿no? Coordinar distintas fases de trabajo, constituir un registro histórico de la información, servir de fuente de información y guía para elaboración de futuros papeles de trabajo, permitir el control, ¿no? De trabajo realizado mediante la revisión de los papeles de trabajo. Jóvenes, en otras palabras, ¿no? Podemos decir que el objetivo, pues, es suministrar evidencias, es decir, brindar evidencias, otorgar, ¿no? Te va a entregar evidencias al momento que tú vas a emitir tu informe final. Los papeles de trabajo más utilizados, pues, son los cuestionarios y programas, memorándums, ¿no? Elaborados por el auditor, cédulas sumarias, descripción de los sistemas contables y administrativos, documentos significativos, ¿no? Detalles de composición y cuentas, ¿no? Inventarios. Los papeles de trabajo serán revisados y verificados por el auditor, ¿no? Posteriormente tendrán los elaborados por el propio auditor. Ahí, por ejemplo, si lo hace su asistente o el auditor junior, ¿no? O por ahí algún personal de apoyo, entonces, ¿no? Tiene que pasar por la revisión del auditor principal, pues que pues será su autoría, ¿no? Características de los papeles de trabajo, ¿no? Los papeles de trabajo son completos, concisos, claros. Entonces, bueno, completos en significativo, pues que va a tener, ¿no? La identificación, va a describir, eh, índices de fechas, ¿no? Expresar las conclusiones y, ¿no? A qué ha llegado, ¿no? Papeles de trabajo concisos únicamente deberán prepararse aquellos papeles de trabajo que sean estrictamente necesarios y útiles, ¿no? Entonces, prácticamente, no puntos importantes, ¿no? Papeles de trabajo claros, ¿no? Serán redactados, en caso sean de manera física, una ortografía, nombres no completos, lugares, referencia lógica, reducido número de marcas de comprobación, adecuadas explicaciones a las marcas de comprobación, ¿no? Entonces, esas son las principales características. Ahora vamos con la preparación, contenido y estructura. Entonces, para ello, ¿no? Tendremos la preparación de los papeles de trabajo, contenidos mínimos de los papeles de trabajo y no deben contener también. Para la preparación de los papeles de trabajo, el cliente, ¿no? Y el ejercicio, ¿no? Va a consignar del cliente el nombre de la empresa, ¿no? Prácticamente la fecha, nombres y apellidos, ¿no? Razón social, objeto de los mismos, cuando lo utilice la marca o símbolo, entonces también va, ¿no? Como una pequeña leyenda, que es lo que significa o qué datos se está agrupando, ¿no? Asimismo, contenido mínimo de los papeles de trabajo, pues encontraremos evidencia, ¿no? De los estados contables, relación de pasivos y activos, análisis de cifras, ingresos y gastos, ¿no? Son las partes que se van a evaluar, ¿no? Forma del sistema de control interno que lleva el auditor y detalle algunas contrariedades en el trabajo, ¿no? No debe contener, no debe ser copia de la contabilidad de la empresa, es decir, no vamos a copiar o transcribir
de lo que ya está, ¿no? Sino nosotros hacer un resumen, un análisis, unas comparaciones, ¿no? Y van a estar las anotaciones más claras, ¿no? Este es un pequeño, ¿no? Una pequeña estructura, cómo está redactado, ¿no? Un papel de trabajo, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes, de acuerdo a lo, ¿no? A lo que hemos venido desarrollando, tenemos el nombre, ¿no? El área que se ha evaluado, la fecha de auditoría, la firma, ¿no? La persona que la preparó, y asimismo, ¿no? La fuente, ¿no? Las marcas de auditoría, y los saldos, si es que están haciendo ajustes, ¿no? Los saldos reajustados. Papeles de trabajo, ¿no? Tenemos también como por ejemplo la naturaleza, la confidencialidad y la propiedad. Por la naturaleza, pues tenemos que son diseños y organización, ¿no? Y organizados para cumplir con las circunstancias necesidades del auditor, ¿no? Por causa de decir cuál es la finalidad, ¿no? Con qué objetivo. La confidencialidad, pues de la misma manera que los libros y registros, documentos de contabilidad respalden ¿no? Comprueban las balances de los estados financieros, es decir, ¿no? ¿Cuál es el respaldo de los estados financieros? ¿No? Los libros contables, libro mayor, libro diario, ¿no? Registro de compra, registro de ventas. De la misma forma también vamos a, ¿no? Los papeles de trabajo respaldan el informe, ¿no? O dictamen del auditor. Propiedad, ¿no? Es decir, que son propiedad y autoría, pues, del auditor, ¿no? Entonces, ya que él mismo ha sido, pues, ha ido elaborando, ha ido redactando conforme fue avanzando, ¿no? Su trabajo. En clases de papel de trabajo tenemos por su uso, por su contenido, ¿no? Papeles de trabajo por su uso, pues, continuo, desde su temporal, y por su contenido, hoja de trabajo, cédulas sumarias o de resumen, células de detalle descriptiva, cédulas analíticas o de comprobación, ¿no? Son los distintos que se van a ir empleando, pues, ¿no? De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al tipo de auditoría que se está empleando. Las marcas de trabajo realizadas, ¿no? Son en esta parte, bueno, para que puedan ustedes visualizarlo. Bueno, las marcas son aquellos símbolos, ¿no? Que son empleados, bueno, con la finalidad, pues, ¿no? De identificar o simplificar algún dato, alguna denominación, ¿no? Y los índices de referencia, pues, son alfanuméricos, ¿no? Podemos identificar caja y bancos, ¿cómo lo vamos a identificar? Con A, B, C, ¿no? Cosa que es como un pequeño resumen que nosotros vamos a hacer. Pero siempre, jóvenes, tenemos que identificar es lo que estamos, ¿no? Estamos desarrollando, ¿no? Para que ustedes puedan tener en cuenta. Ahora, por el tema del archivo, ¿no? La conservación de los papeles de trabajo, existen tres tipos, ¿no? Permanente, general y corriente. Entonces, permanente, ¿qué quiere decir? Que la información que contiene el archivo está en las leyes, normas, es decir, que no son modificables, ¿no? Van a ser siempre casi, ¿no? La misma. Ahora, el general, estados financieros, planes anuales de trabajo, programas de auditoría, hojas de trabajo, borrador, informe final de cada examen, ¿no? Entonces, también no se pueden, ahora los corrientes, acumular todas las cédulas relacionadas con las diferentes pruebas realizadas a cada una de las cuentas, ¿no? O áreas específicas o no y corresponden al periodo o sujeto del examen. Entonces, un respaldo o evidencia de cada examen y del cumplimiento de las normas de auditoría. Ahora, en el caso de los análisis de las cuentas, bueno, hemos tenido distintas, ¿no? Análisis, pero cada uno con un objetivo distinto. Por ejemplo, en la cuenta 20 existencias, pues, ¿no? El objetivo es que conozcamos las entradas y salidas, ¿no? El stock real ¿no? Del cuenta de inventarios, pueden ser materiales auxiliares, repuestos, ¿no? De acuerdo, una vez más, de acuerdo a la naturaleza o al rubro, ¿no? Al rubro de a qué se está dedicando la empresa, ¿no? Será distinto una empresa comercial que una empresa de servicios, que una empresa industrial, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes, ¿no? Entonces pero el objetivo general es, ¿no? Es verificar, ¿no? Las entradas, las salidas, que tengan saldos reales, que por ahí se esté llevando un buen control interno, ¿no? Ahora, en cuentas por cobrar, bueno, aquí también, ¿no? El objetivo es, pues, ¿no? Tener en conocimiento los saldos reales de cuentas por cobrar, está implementado un área específica, o si por ahí los saldos que están reflejando en los libros, pues ya no existe, ya se cobró y no lo registró. Entonces, todo ello vamos a ir, ¿no? Así, diferentes cuentas por pagar y auditoría, ¿no? De impuestos, es decir, las cuentas, ¿no? De los tributos,
están ¿no? Arrastrando los saldos correctos, y se está determinando, ¿no? De acuerdo a las normas tributarias, contables vigentes, ¿no? Por todo ello, vamos a ir, ¿no? En los análisis del, por ejemplo, efectivo, equivalente efectivo, también, ¿no? El ingreso y salida, ¿no? Y si está existiendo por ahí un extracto bancario, ¿no? En cuenta de caja y bancos. Entonces, eso sería con respecto, ¿no? A los análisis de las cuentas. Y de ahí, jóvenes, hemos desarrollado el informe, ¿no? Prácticamente ya entrando en la parte final, ¿no? De nuestros temas, el informe de auditoría, pues, ¿no? También llamado dictamen de auditoría de cuentas anuales, es el documento final que redactan los auditores después de la realización completa de auditoría, donde señalan la situación económica de la empresa, ¿no? Donde muestran su opinión sobre la realidad económica la empresa. Entonces, esto prácticamente vamos a hacer respaldarlo o emitir un informe, ya sea ¿no? Con opiniones favorables o desfavorables, ¿no? De acuerdo a los estados financieros pues, que ha sido proporcionado. Ahora, este documento es muy importante para todos los públicos, ya sean ¿no? los accionistas, entidades financieras o empleados, para conocer el estado real de la empresa y ver la salud económica, ¿no? O sea, esa empresa está, ¿no? ¿Quién le va a servir? Pues al gerente, a los accionistas, al administrador, y quizás también, ¿no? Para algunas entidades que puedan servir, ¿no? Evaluar el estado actual de la empresa. Importancia de los informes de auditoría, ¿no? Van a ser importantes siempre en cuando, ¿no? Han sido requeridos, ¿no? Por solicitud de un accionista o por política de empresa, pues que cada año se realiza, ¿no? El proceso de auditoría, ¿no? Entonces, depende de ello, va a ser, ¿no? La importancia de, ¿no? De cada informe. Ahora, dentro de todo el informe, jóvenes, ¿no? Y llegamos también a la parte importante de cómo es la estructura, ¿no? Cómo está estructurado, qué cosas debe contener un informe de auditoría. Entonces, por lo general, pues tiene su título, identificación, es decir, ¿no? Nombre, razón social, ¿no? Encargados de las auditorías, pues, ¿no? La sociedad auditora tal, y a quién está dirigido, a la empresa número tal, el párrafo de alcance, algún marco normativo, ¿no? Se va a tener que señalar, ¿no? En base a qué se ha hecho el informe, el proceso de auditoría, y el párrafo legal comparativo, pues, ¿no? Algunas cuentas que están comparando, párrafo de énfasis, párrafo de salvedades, ¿no? Entonces, y llegamos así al párrafo de opinión, que es, ¿no? La parte más importante, que va a mostrar, pues, el auditor emitía su juicio sobre respecto a las cuentas que han sido auditadas, ¿no? Mismo tenemos párrafos sobre otras cuestiones, párrafos sobre informe de gestión, y terminando con los datos, ¿no? En dirección, datos registrados de auditor, fecha de informe y firma del auditor, ¿no? Si es una persona jurídica, su firma y su sello, ¿no? En los tipos de auditoría, ¿no? Tipos de informe, prácticamente, ¿no? Los referidos. Tipos de informe, pues tendremos informes, opinión favorable, con salvedades, ¿no? Y opinión desfavorable y denegada, ¿no? En la parte de opinión favorable, pues ya lo vamos a desarrollar más adelante, con algunos casos, ¿no? Con unos ejemplos. Entonces, ahí también hemos dado algunos alcances mayores sobre ¿no? El objetivo del informe. Entonces, teniendo así, sabemos que es muy importante, pues, ¿no? Ya que va a redactar, dada la opinión sobre el patrimonio fiel o el estado de situación financiera y resultados de una empresa, ¿no? Características del informe de auditoría, ¿no? Este documento es un público, muestra el alcance del trabajo, es decir, todo el proceso de trabajo del auditor, contiene la opinión del auditor y se realiza conforme a un marco legal, ¿no? No es que a criterio, no, sino que eh, se rige ¿no? A una normativa para que siga todo el proceso, ¿no? Principales afirmaciones que contiene el informe, ¿no? Entonces, tendremos por ahí, por ejemplo, el índice de alcance del trabajo ha sido, ¿no? Posible llevarlo de acuerdo a las normas de auditoría, ¿no? Expresa las cuentas anuales. Entonces, asimismo, expresa si las cuentas anuales reflejan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? Por ahí, en el estado de situación financiera, estado de resultados, ¿no? Nos da la opinión, nos da
Está, por ejemplo, la empresa, en las cuentas de existencias, están brindando una cierta, ¿no? Pueden proporcionar datos favorables, ¿no? Datos positivos o negativos, pero y esos datos representan, ¿no? Lo que actualmente está atravesando la empresa o lo que ¿no? El estado de situación financiera, pues debe estar de acuerdo con ¿no? Con la situación actual de la empresa, ¿no? Si no está de acuerdo a eso, ¿no? Eso se va a considerar en el informe final, ¿no? Circunstancias con efectos de la opinión del auditor, ¿no? ¿No? También, ¿no? Vamos a tener, pues, en base ¿no? Al tipo de limitación, si ha habido errores, si ha habido cambios de normativas, ¿no? Todos ellos, pues, van a haber circunstancias que van a determinar, ¿no? O van a tener un pequeño efecto, ¿no? Sobre la opinión que va a emitir el auditor, ¿no? Y por último, bueno, en esta parte les comentaba, pues vamos a desarrollar algunos tipos, ¿no? de informe de auditoría, pues con algunos ejemplos, ¿no? En este caso, la opinión favorable, pues es una opinión positiva, ¿no? Sin ninguna salvedad, simplemente aquí está, esta es la parte importante, ¿no? En todos los aspectos significa la imagen fiel del patrimonio de la estación financiera, ¿no? Las cuentas anuales del ejercicio adjunto expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, es decir, el estado de situación financiera, el estado de resultado, estado de cambio patrimonio neto, está representando la imagen fiel de la empresa. Entonces, es una opinión pues, que está ¿no? Favorable con los estados, con lo que respecta a los estados financieros. Una opinión con salvedades, pues en esta parte el auditor, ¿no? Va a concluir, ¿no? Va a tener una opinión favorable, digámoslo, de esta, ¿no? Pero no al 100%, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, de forma express, ¿no? Va a decir, ¿no? Que nuestra opinión, excepto por algunos aspectos, ¿no? Que por ahí puede influir, pero de ahí, ¿no? Hay una cierta incertidumbre. Sin embargo, las cuentas anuales no adjuntas expresan todos los aspectos significativos de imagen fiel, ¿no? Con algunas excepciones, digámoslo de esa forma, ¿no? Y una opinión desfavorable es, pues, que no es, ¿no? Las cuentas anuales no expresan la imagen fiel, ¿no? Existe la negación, ¿no? Está diciendo que no está de acuerdo, ¿no? Y por último tenemos la opinión denegada. En esta parte, pues, el auditor, ¿no? Por diferentes circunstancias se va a abstener a emitir una opinión, ¿no? Porque por ahí no ha tenido no ha tenido un alcance a la información o ha habido quizás ¿no? trabas durante el proceso, pero simplemente por no emitir una opinión parcial, entonces como no está permitida, el auditor no va a proporcionar, no va a emitir ningún tipo de informe, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, eso ha sido con todo, ¿no? Respecto a los temas que hemos venido desarrollando, ¿no? Del medio curso hacia el final, ¿no? Entonces hemos visto los papeles de trabajo, su importancia, sus objetivos, los tipos, ¿no? Y por último, el informe o dictamen de auditoría, ¿no? Los tipos de informe que vienen a ser, ¿no? La parte importante de este curso, ¿no? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención.